Presidenta de la Asamblea Nacional anuncia entrega a la Fiscalía de información sobre caso Gabela. Los restos mortales del equipo periodístico de Diario El Comercio ya están en Ecuador. Las honras fúnebres se desarrollarán hasta este viernes. Comisión de Fiscalización inicia con la etapa de sustanciación dentro del trámite del juicio político en contra del superintendente de bancos. Ministro de Hidrocarburos Carlos Pérez García compareció ante la Comisión de Biodiversidad para explicar sobre la explotación petrolera en el Parque Yasuní. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este miércoles 27 de junio de 2018. La bienvenida como siempre a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. De inmediato revisamos la información que marca esta jornada. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, pedirá al Pleno del Legislativo el levantamiento de la reserva sobre el caso Gabela. La titular de la legislatura entregará este jueves información requerida por los familiares y pidió no politizar el asesinato del general de la Fuerza Aérea. En cumplimiento del pedido de la dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, la presidenta de la Asamblea Nacional informó que se ha proporcionado la información referente al caso Gabela que reposa en la legislatura. Fecha 25 de junio, información referente al caso Gabela y que fue solicitada por la Fiscalía con fecha 22 de junio del presente mes. Anunció que mañana será la entrega de aproximadamente 6.000 fojas al abogado de la familia Gabela, quien tras reunirse el pasado 20 de junio con la titular de la Asamblea, solicitó información que aportará a transparentar el caso. Que serán remitidos al doctor Román como abogado de la familia Gabela para dar cumplimiento no solamente a la solicitud que él ha realizado, sino a este afán de transparentar la información que sea necesaria para el esclarecimiento de este hecho. Elizabeth Cabezas adelantó además que este jueves en la sesión plenaria se debatirá un proyecto de resolución para que se levante la reserva de información, a fin que la Comisión de Fiscalización retome el caso. Yo no es que planteo desclasificar ninguno en específico, sino que usted comprenderá que dentro de los procesos que se dieron aquí en el año 2000, específicamente en el caso del juicio político del exministro Ponce, existe información que en su momento fueron declarados como clasificados. Esa información es la que deberá ser desclasificada para conocer el contenido de la misma. No la hemos conocido tampoco nosotros, son documentos que reposan en nuestros archivos en sobres cerrados y que obviamente respetando la cadena de custodio correspondiente tendrán que ser posteriormente desclasificados. La presidenta del Parlamento manifestó su voluntad para atender la información que sea necesaria por las diferentes instituciones e hizo un llamado a no politizar el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en otro tema, los cuerpos de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra son velados ya en Quito. Sus restos arribaron al país la mañana de este miércoles desde Colombia. Está previsto que este jueves se levante una capilla ardiente al norte de la capital. Familiares, amigos y allegados a Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra formaron una calle de honor para recibir los restos mortales de los compañeros secuestrados y luego asesinados por el grupo narcodelictivo Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. Pasaron 93 días desde su secuestro y la mañana de este miércoles 27 de junio regresaron. Un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que arribó pasadas las 9:30 de la mañana fue el encargado de trasladar los cofres mortuorios. 2 motobombas lanzaron chorros de agua formando un arco. El cuerpo con el féretro del fotógrafo Paul Rivas encabezó la caravana fúnebre que concluyó en el Memorial Necrópoli al norte de Quito. Lo siguieron en carrozas fúnebres los cuerpos del conductor Efraín Segarra y del periodista Javier Ortega. Cristian Segarra, hijo de Efraín, espera que el asesinato de su padre no quede en la impunidad.
A continuación de todo esto va a seguir la lucha por la búsqueda de la verdad, por tener justicia para que esto no se vuelva a repetir. Ricardo Rivas, hermano de Paul, insistió en que seguirán en busca de la verdad. Están aquí sus cuerpos, están ellos, y eso es importante y ese objetivo está cumplido. Pero falta cumplir los otros y no descansaremos hasta que se cumpla, se transparente la verdad, se llegue a la justicia, la no impunidad. El canciller de Ecuador y la viceministra de Justicia, Liliana Guzmán, por su parte, se solidarizaron con las familias de los periodistas. Reiterar las sentidas condolencias del señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Solo informarles que como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos retomaremos la coordinación institucional, interministerial, que el caso lo amerita y que durante estos últimos 90 días lo hemos venido llevando a cabo. Los restos mortales del equipo periodístico de Diario El Comercio serán velados hasta este jueves, mientras que el viernes sus familiares les darán el último adiós. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y esta tarde la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza analizó aportes a las reformas a la Ley de Seguridad Pública. En el debate, el legislador Fernando Burbano presentó propuestas para la creación del Código de Seguridad Integral. A esta hora saludamos con nuestra compañera Mariela Logroño, quien nos tiene detalles de esta sesión. Adelante, Mariela, buenas tardes. Gracias, muy buenas noches. En estos momentos sesiona la Comisión Ocasional Fronteriza, esto en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Saludamos con el asambleísta Fernando Burbano, integrante de la Comisión Ocasional. Asambleísta, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Se ha generado cierto debate y discusión al interior de la comisión cuando usted presentó una moción de que se debería solicitar o crear desde esta comisión un código de seguridad integral y que a la par estarían las reformas a la Ley de Seguridad Pública. ¿Qué ocurrió? Bueno, yo estoy proponiendo en el marco de las competencias de nuestra comisión, me parece que es importante ir avanzando sobre un marco más integral, que vea el problema de la seguridad desde todas las dimensiones. Y quizás no es suficiente solo reformar la actual Ley de Seguridad Pública, sino avanzar hacia un código. Además de que esta propuesta no solo viene de mi parte, yo he visto que el ministro de Defensa, el propio Gobierno Nacional, el presidente, están hablando de esta posibilidad. Así que yo lo hago en virtud de que en nuestra competencia legislativa como comisión pudiéramos ya ir avanzando. ¿No es que existe un proyecto de Código de Seguridad? No existe, pero ya tenemos los insumos, los elementos suficientes como para decir, se necesita un código con 5 libros. El primero de conceptualizaciones, el segundo de defensa, el tercero de seguridad pública, el cuarto de riesgos y movilización y el quinto de inteligencia. De tal manera que en 5 libros podamos abordar de manera integral todo este tema de la inseguridad. Integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales han dicho que no está en el marco de las competencias de la Comisión Ocasional Fronteriza y más bien, como usted lo ha hecho mención, es necesario que exista esta coordinación conjunta para presentar nuevos insumos. Sí, no se trata de disputar quién hace quién. Si podemos hacer una minga y se pueden juntar con nosotros para poder trabajar juntos, en buena hora. Gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros el asambleísta Fernando Burbano, él es integrante de la Comisión Ocasional Fronteriza. Como él ya ha hecho mención a este tema, se prevé tal vez el tratamiento de un proyecto de Código de Seguridad Integral que sería tratado de manera detallada con los insumos que puedan ser entregados por parte de la Comisión de Relaciones Internacionales. Como él ya lo ha mencionado, en ningún momento ya se tiene un proyecto, sino más bien es una sugerencia y una opción que podría ser analizada en los próximos días al interior de la Comisión Ocasional Fronteriza. Es la información que se genera hasta este momento. Muy buenas noches. Gracias a Mariela Logroño por ese reporte a esta hora desde la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza de la Asamblea Nacional. Entrevista. Y precisamente para dialogar y ampliar aquellos temas que se debaten ahora mismo al interior de esta comisión ocasional, como veíamos en el reportaje precedente, vamos a mantener en nuestro espacio de entrevistas una conversación con el asambleísta Juan Pablo Belín. Juan Pablo Belín, comunicador social, asambleísta por Morona Santiago por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales, integrante de la Comisión Especializada de Seguridad Fronteriza.
Bien, estamos ya con el asambleísta Juan Pablo Belín, a quien le damos la más cordial bienvenida a TVL Noticias. Qué gusto que nos acompañe. Belkis, un gusto estar aquí y predispuestos para dialogar con respecto a estos temas de trascendental importancia para el país. La Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza inició su trabajo particularmente con el análisis de un tema puntual que en su momento fue el proyecto de ley, ahora ley de desarrollo fronterizo. Evacuado este tema, asambleísta, y que se dio a propósito de la coyuntura y lo vivido en la zona de la frontera norte, ¿en qué momento se encuentra la Comisión Ocasional? Bueno, esta ley era sumamente necesaria, una ley de frontera, hacer justicia también para esta zona, que tiene que tener una mirada económica, una mirada de política pública, es decir, si no generamos empleo, si no generamos también dotación de salud, educación, vivienda, claro, hay un caldo de cultivo que va a generar pues más disidentes o jóvenes que vayan a involucrarse en la guerrilla, en el narcotráfico y en fin, en esta problemática social. Por otra parte, decirles de que se ha dado el paso a la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, y precisamente ahí se encuentra el debate. ¿Cómo mirar a esta ley de forma integral, o si nos centramos en reformas puntuales que la misma necesita y avanzamos mucho más rápido en el debate? Hay propuestas que dicen, claro, hagamos un código integral con varios ejes de trabajo, pero eso implicaría mucho más tiempo, recordando que la Asamblea nos pidió que en el lapso de 3 meses evacuemos esta ley. Y es que la comisión tiene esta temporalidad, ¿no? Por eso es precisamente tiene este carácter de ocasional. Sí, sin embargo, en el camino obviamente nos hemos ido dando cuenta de que sí, hay otras problemáticas. Por ejemplo, en el camino, en el debate salió de que, claro, no hay una ley o una normativa de inteligencia y contrainteligencia que necesitas para una zona de frontera. Entonces, esos temas han ido saliendo en el camino y necesitan ser tratados. En la posición que creo que la mayoría de la comisión estamos es que, claro, en abordar las reformas a esta ley de seguridad del Estado, en esta ley de seguridad pública, y en el camino, posteriormente, dar paso a un código de seguridad integral, en donde se abarque los temas precisamente de seguridad de Estado, seguridad ciudadana, seguridad comunitaria y, por supuesto, todos los otros ejes que se necesiten abordar. Pero eso implicaría ya un trabajo de mínimo 1 año. Precisamente yo le iba a preguntar cuán viable podría ser esta propuesta, en la medida en que, si hablamos de la necesidad de un código en materia de seguridad de forma integral, podríamos pensar también que esa normativa abarcaría el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, cuya reforma también ahora mismo se tramita al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales. Entonces son 2 comisiones que están trabajando normativas distintas, si se quiere, pero que aterrizan en el tema de seguridad. Exactamente, y el día de hoy justamente estuvo la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, claro, para evitar este cruce de leyes, más bien pues comulgar y ver si, claro, nuestra comisión aborda aquello o la Comisión de Relaciones Internacionales. Yo creo que tenemos que ir un paso a la vez, es decir, evacuar las reformas puntuales de esta Ley de Seguridad de Estado, que son necesarias, y posteriormente tal vez en un código ya mucho más integral, entendiendo que la problemática de la frontera es sumamente compleja, y con esta ley no es que se solucionan todos los problemas. Como digo, hay un tema económico, hay un tema social, hay un tema de conflictividad que ya viene 40, 50 años arrastrando el país de Colombia, vecino, y es un problema que también Ecuador en este momento lo está sintiendo. Pero hablemos de esta situación lamentable que nos tocó vivir como país. 3 periodistas asesinados, y a raíz de eso se generó una alarma en todo nuestro país. Obviamente, en defensa de los derechos de este gremio, de los periodistas o del equipo periodístico. Mi sentido de pesar, obviamente, pues hay una repatriación de los cuerpos. También en estos días, precisamente se va a llevar algunas acciones solidarizándonos con ellos, con los familiares. Pero el tema no queda ahí, asambleísta, es lo que se ha dicho. Y nuestra comisión estará pendiente de aquello. Justamente. Porque, recordemos, el Estado colombiano tiene que cumplir también con sus funciones, es decir, hacer todo lo posible para capturar a estos grupos disidentes. Sabemos que algunos miembros vinculados al señor alias Huacho ya están detenidos, y obviamente se va a hacer todo lo posible hasta dar con los cabecillas, autores de este crimen atroz, que obviamente nos enluta a todos los ecuatorianos, y obviamente también tendrán que comparecer a la justicia, y la justicia tendrá que aplicar el rigor o todo el rigor de la ley. Precisamente a eso iba. Tuvieron que pasar cerca de 3 meses para lograr encontrar los cadáveres que
hayan podido retornar a nuestro país y que ellos puedan recibir cristiana sepultura, como se conoce, pero se ha dicho, el tema no queda ahí. Sí, sí. El tema no puede quedar en la impunidad y hoy una autoridad manifestó justamente que ya las investigaciones han podido cercar de alguna manera o dar de forma como más cercana al paradero de alias Guacho. Exactamente, y ese es el trabajo que se tiene que hacer del Estado ecuatoriano, también en conjunto con el Estado colombiano. Hay un gran esfuerzo, hay un refuerzo de militares, de la policía, pero hay que hacer un trabajo de inteligencia y contrainteligencia. El Estado colombiano también tiene que hacer lo suyo. Sabemos que están dando resultados y por eso también estamos con la repatriación de los cadáveres del equipo periodístico, un lamentable hecho, pero se ha venido haciendo un trabajo en conjunto. Por otra parte, la familia, con toda razón, reclamaba mayor acceso a la información, mayor transparencia en aquello. Es más, en estos momentos yo creo que se tiene que tener un baño de verdad. Yo sé que es información reservada por todo el proceso que se vive, pero al menos la familia necesita pues toda la información que se haya recopilado durante este proceso, que nada quede oculto, que nada pues empañe más bien este lamentable hecho. Esto que ocurrió en la zona de frontera asambleísta Belín de alguna manera develó, y así lo entienden algunos expertos y analistas en estos temas, develó ciertas debilidades de parte del gobierno ecuatoriano en materia de legislación, debilidades si se quiere en lo que tiene que ver con la ley de seguridad pública y del Estado, y es por eso que ahora mismo desde la Asamblea Nacional se analizan estas reformas. ¿Qué elementos se estarían considerando para ser incorporados dentro de esta normativa para fortalecerla? Por ejemplo, un tema que me parece fundamental y vital es tratar, no sé si en esta ley, pero es ir a la par trabajando un tema de inteligencia y contrainteligencia. Esto porque es un tema complejo, narcotráfico, guerrilla, disidentes, grupos que están ahí armados. Entonces, es un tema complejo y hay que trabajar de Estado a Estado. Por otra parte, la política económica, en eso yo creo que todos, o las políticas públicas de carácter económico, yo creo que ha sido el punto común de todos los asambleístas. Se ha dado en algo solución con una ley de frontera, una ley que alienta también la inversión en esmeraldas para los sectores turísticos, pero en fin, yo creo que hay que seguir trabajando en aquello, especialmente en el Estado colombiano, en donde no hay salud, no hay educación en la zona de frontera, hay un caldo de cultivo para aquello, para que haya más grupos disidentes y se genere una espiral de violencia. Entendiendo que está pasando esto, por ejemplo, pobladores de Colombia se atienden en subcentros de salud, en hospitales, en Sucumbíos, en Esmeraldas, porque precisamente no cuentan con estos servicios. Entonces, la política pública es fundamental también si queremos solucionar este problema, que no se lo va a hacer tal vez en una semana, en 2 semanas, tal vez tome años, pero lo fundamental es que no ahondemos en más violencia, en más secuestros, en más casos como estos. Y también nuestro pronunciamiento como asambleístas es que se haga todo lo posible por este caso de 2 ecuatorianos secuestrados, de los cuales no se tiene mayor información y que también está pendiente. Hay un criterio asambleísta que se ha escuchado en los últimos días por parte de varios legisladores en el sentido de que sería necesario que los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio que fue asesinado por la disidencia de las FARC puedan comparecer a la Asamblea Nacional. Hubo ese pedido en su momento cuando vinieron aquí las autoridades a informar de manera reservada al Pleno de la Asamblea. Sin embargo, eso no prosperó. ¿Cuál es su posición respecto de esta solicitud? Bueno, tendríamos que en primera instancia ver si los familiares quieren participar, quieren obviamente exponer todos sus sentimientos, todo su sentir con respecto a este lamentable hecho. Obviamente la propuesta de esta resolución era antes de encontrar los cuerpos del equipo periodístico, había una preocupación, no se tenía información, entonces me imagino que con todo esto tal vez los familiares, no sé hasta qué punto quieran o no quieran participar. Primeramente depende de ellos, pero en lo posterior yo creo que hacer justicia y obviamente dar con los autores y que ellos tengan que pagar las consecuencias de este hecho es fundamental para pues también que los familiares tengan tranquilidad, paz y vean que el Estado ha dado una respuesta frontal a este lamentable hecho. Para finalizar este tema, asambleísta, ¿en cuánto tiempo más ya la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza podría tener resultados de este análisis que se hace ahora mismo en cuanto a las reformas a la Ley de Seguridad Pública?
Bueno, el día de hoy se está ya tomando la resolución para encaminarnos y precisamente abordar las reformas puntuales de esta ley. No dar paso a la propuesta del Código Integral, que nos va a tomar mucho más tiempo. Eso se irá trabajando en el camino. Entonces, asumo que para la próxima semana ya revisemos todos los proyectos de ley que están en la comisión, unifiquemos los criterios, nuestros equipos de asesores también hagan ese análisis y de esa manera ya presentar un articulado, un cuerpo con varios artículos, obviamente al Pleno de la Asamblea. Aspiremos que no más de 3 semanas a un mes tome precisamente el desarrollo de esta normativa. Correcto. Quisiera dejar de lado el tema de la situación en la frontera norte, el trabajo que realiza la comisión de la cual usted es parte asambleísta, para aprovechar estos minutos que me quedan y hablar también de otro trámite que se da ahora mismo aquí en la Asamblea Nacional y que tiene que ver con las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Usted es comunicador, entiende de la materia. Se han recibido hasta el momento al interior de la Comisión de Derechos Colectivos una serie de aportes a esta propuesta que llegó del Ejecutivo y también a otras propuestas de reforma por parte de otros legisladores, todas ellas analizadas en conjunto. ¿Qué visión se tiene respecto de esta propuesta presentada por el Ejecutivo? Bueno, primeramente puntualizar y cuestionar lo que se había lanzado días atrás en la comisión, es decir, que precisamente hay una rebaja salarial de los comunicadores. Había un planteamiento, una crítica respecto de los salarios que perciben los comunicadores. Tal vez en el debate se lanzó aquello porque hubo una rectificación posterior y me parece saludable y bueno, pero no, son derechos adquiridos, son derechos ganados. Hay temas en la actual ley que obviamente van en beneficio de los mismos comunicadores, de la profesionalización, van en beneficio de la ciudadanía. Entonces, esos derechos hay que mantenerlos, hay que respetarlos, sabiendo que ser comunicador, ser periodista es una actividad profesional y estamos alentando a que se profesionalicen y obviamente que tengan un salario digno. No podemos ir en contra de aquello que ya se ha ganado. Esto, entendiendo la realidad que estamos viviendo, compañeros periodistas que fueron asesinados y que obviamente por su actividad de riesgo, porque en Colombia hay decenas de periodistas que han desaparecido o han sido asesinados, no se diga en otros países en donde hay restricciones a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Cada vez aumenta el número de periodistas asesinados. En México, por ejemplo. De política, es así. Entonces, es una actividad sumamente riesgosa. Y obviamente tenemos que garantizar los derechos del gremio. Yo como periodista me sumo y voy a mantenerme en que se garantice, se respete y más bien sé cómo retroceder, ¿no? Sé cómo ganar más derechos, o sea, vamos a estar en esa lucha. Lo otro, hay varias propuestas, como ustedes conocen, como 5 proyectos de reforma, es decir, se está planteando una reforma integral casi el proyecto de ley. Unos 2 que dicen, bueno, eliminemos la ley de comunicación. Yo creo que eso no es procedente precisamente porque la ley de comunicación responde a la consulta popular, a un mandato popular, y en ese sentido la Asamblea tiene que ser responsable, debatir las reformas. Los extremos yo creo que son malos. Me parece que si estamos queriendo salir de un excesivo control, multas, sanciones, ir a un extremo en donde tal vez no haya ninguna multa, ningún control, no es lo saludable. Yo creo que los medios de comunicación, las empresas de comunicación, tanto públicas o medios comunitarios, medios privados, necesitamos una regulación, no un control excesivo, sancionador. Simplemente necesitamos regular la cancha del juego para que la ciudadanía sea precisamente la que gane con esta ley. El tema de la institucionalidad ha sido cuestionado, me refiero puntualmente a la existencia de la Superintendencia de Información y Comunicación. Sí, se ha cuestionado. Yo mismo he conversado con el gremio de periodistas en mi provincia. Hay sanciones excesivas, grandes, hay medios locales, tal vez la ley no diferencia entre un medio privado pequeño, mediano y un gran emporio de comunicación, que responde a grandes intereses económicos. Entonces, claro, una sanción, por ejemplo, de $5,000 a $10,000 posiblemente implique casi el cierre de un medio pequeño. Entonces, todos estos temas sí tienen que ser evaluados. Ahora hay un planteamiento de que la Defensoría del Pueblo sea la que hace la mediación, te da un abogado en caso de que necesites, pero la misma Defensoría dice, bueno, no estamos con la capacidad técnica, económica, nuestras competencias son bastantes y por lo tanto fue una de las preocupaciones que se expusieron hoy justamente. Debatir esta ley para ver si otro es el camino precisamente para dar paso a que también la ciudadanía tenga una instancia
que obviamente pueda defender sus derechos. Nosotros más adelante estaremos informando acerca de los nuevos aportes que se recibieron justamente esta jornada al interior de la Comisión de Derechos Colectivos sobre este tema. Asambleísta Belín, muchas gracias por habernos acompañado. Belkis, un gusto y siempre pues a las órdenes de este medio de comunicación para debatir sobre estos temas que son de fundamental importancia para nuestro país. Gracias su presencia. El asambleísta Juan Pablo Belín, quien integra la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza, hablando del trabajo de este órgano parlamentario, así como también de otros temas de coyuntura, como es el trámite de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Seguimos con más noticias. La Comisión de Fiscalización inició con la etapa de sustanciación del pedido de juicio político en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz. En esta sesión, representantes del Fondo de Cesantía del Magisterio, de la Defensoría de la Seguridad Social y del Fondo Privado de Personal expusieron pruebas sobre el mal manejo de los fondos en manos del Banco del IES, mientras que el interpelante del juicio político, el asambleísta Raúl Tello, en 45 minutos expuso a detalle las pruebas en contra del superintendente de bancos. Un informe con fecha 13 de mayo de 2015 de la auditora KPMG sobre el Fondo de Cesantía del Magisterio reveló que alrededor de 1.756 maestros fallecidos habrían continuado cotizando al sistema de seguridad social, aportando el 3% de la cesantía adicional y cobrando sueldos. Este particular fue expuesto por Marlon Tenecela, representante del Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional, un tema que a su criterio fue inobservado por el superintendente de bancos. Eso está aquí determinado, está dicho. Están los nombres de esos maestros. Y el superintendente no ha investigado esto, donde más de $500,000 se han robado en el Ministerio de Educación. Pero las denuncias no quedaron ahí. En su intervención, Eliseo García criticó que hasta la fecha el superintendente de bancos no ha dado respuesta a los $145 millones que fueron trasladados al Banco del IES y que pertenecían al Fondo de Cesantía Privado del Personal. Señaló que no existen los informes de las auditorías de estos fondos ni los estados financieros del destino de estos recursos. La auditoría por parte externa no se ha podido determinar las irregularidades y en esto insistimos que está en manos, conforme a la resolución, no del traspaso del fondo al BIES, que está del director general del BIES, que informe qué pasó con esta auditoría. De su lado, Jorge Escala, representante de la Coordinadora en Defensa de la Seguridad Social, precisó que existen méritos suficientes para llamar a juicio político a Cristian Cruz. Uno de ellos fue que en el 2015 los estudios actuariales fueron ocultados por el presidente del Consejo Directivo de ese entonces, Richard Espinosa. El seguro de salud está quebrado. Quebró en el 2015 con la administración de Richard Espinosa. Y el superintendente de banco, Cristian Cruz, tenía la obligación de advertir, de prevenir. Luego fue el turno del asambleísta Raúl Tello, interpelante del juicio político. Allí argumentó y sustentó el pedido de juicio político. Añadió que la Asamblea debe fiscalizar estos actos que solo han perjudicado a los afiliados. Ha incumplido de manera absolutamente clara la Constitución, ha incumplido la ley y que por tanto este juicio político debe de continuar en el Pleno de la Asamblea Nacional. Para el próximo lunes, la comisión recibirá al ministro de Economía y al presidente del Consejo Directivo del IES, en tanto que para el 6 de julio será convocado al superintendente de bancos para que presente sus pruebas de descargo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y a continuación saludamos con nuestro compañero César Guanolema y la traducción al quichua. Ayichishi mashi belki sanche shinami ñukunchi gayukuna kasna kachishi ñaki kimpa wasiman chamukunchi wishay kunata kichwa shimipi rixichingapaj. Entrega información caso Gabela. Mamayakta Tandanaku Itapushak Elizabeth Cabezas Apu Warmi Imami Nishka Kashna Kai Mamakamachipi Tukui Apukuna Imatami Mayagrini Nigmi Kashna Kai Caso Gabela Taripa Ñawinchi Kuna Imapi Kashna Imaya Tiashkata Rixinapak Arinichun Shinayati Kai Mamayakta Tandanaku Itapushak Imaka Nishkami Ñukunchi Kashna Tukui Wishay Kuna Imatami Kashna Kai Aishukuna Manchayachina Kanchi Nigmi Kaipi Gataripa Kuna Ñawinchi Kuna Imapish Pakta Rixirishpa Catichun. Arriba cuerpos periodistas.
Shidayati kunan Kaipunja Imami Javier Ortega, Paul Rivas, Efraín Segarra, Runa Ayukuna, Jackie Tukushka, Paipa Aichakuna Imaka Kai Ecuador Yakta Manchayamurka Kai Colombia Yakta Manta. Paikuna Miyaji Kiyakuna Imapi Hatun Jackie Tukushpa, Kasna Chingachishpa Wayuchishka Kunakarka. Shinami Kasna Kai Hatun Yukunchi Nya Yakta Manchayamushpa, Kai Hatun Kito Yakta Imapimi, Kaipi Yuyarina Kuita, Kai Shamukunyakuna Pishkatinga, Chinga Kama. Comisión Seguridad Fronteriza, Shinayati Kai Mingarishka Okupiyanka Kapukuna Imami Astawan Rimanakushpa Kati Kunkuna Kai Seguridad Pública Kamachi Imashina Ñaupagma Ayichishpa Katina Imamanta. Kasna Fernando Burbano Apugima Kanishka Miñukunchi Kai Hatun Kamachi Imata Sinchiyachingapaka Kai Código de Seguridad Integral Kamachi Ruranapa Imami Kai Kilkata Chayachine Nishpami Rixichishka Karka. Juicio Superintendente Banco, Shinayati Kasna Kai Fiscalización Mingarishka Oku Imapemi Astawan Rimanakushpa Kati Kunkuna, Kai Juicio Político, Kai Superintendente de Bancos Cristian Cruz Runa Imata Kayachina Manta, Kai Kutinka, Kai Fondos de Cesantía del Magisterio Tandanaco y Tapushak, Shinayati Kai Seguridad Social, Hatun Tandanaco y Pillanka Runakuna, Tandanaco y Tapushak Kuna Imami Kai Mankachayamushka, Paikuna Kanirkami, Kai Banco de Lies, Hatun Kulki Wasi Imami, Paikunapa Kulki Imawan Manapakta Yankashka Rikurin, Chaita Miyukunchi Kataripanapak, Yawichinapak Mañakunchi Nishka, Shinayati Raúl Tello, Apu Kasna Huchachi Runa Imaka, Kai Tuku y Wishaikuna Imata Michayachini, Chaimanta Miyukunchi Kasna Yawichimon Chikunchi Nishpami, Kaipi Wishikunata Rixichirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Amigos, seguimos con más noticias. Como lo anticipábamos en el bloque anterior, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea continúa con el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. En esta ocasión escuchó las observaciones de la Defensora del Pueblo, quien expresó preocupaciones por las atribuciones designadas por el Ejecutivo a esta entidad. En el marco del ciclo de comisiones generales, la Defensora del Pueblo, Gina Benavides, presentó sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación enviado por el Ejecutivo, en el que se le otorga varias de las atribuciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación. En este sentido, Benavides manifestó su preocupación, pues asegura que la propuesta triplica el rol de la Defensoría. Unas acciones de protección de derechos, la otra en formulación de políticas públicas y asociada a esta última de formulación de políticas públicas, la revisión de contenidos comunicacionales. Cuestionó la atribución que se le da de emitir medidas de prevención y restitución en materia de comunicación, pues dijo se podría caer en censura previa. Es complejo, porque en derecho a la comunicación, si nosotros interponemos este tipo de medidas, la emisión nos está llevando a que ya entremos a analizar, a hacer un análisis de fondo de la situación y por lo tanto entraríamos en censura previa. Por ello propuso que en caso de vulneración de derechos, la persona afectada recurra en primera instancia al medio y a la justicia ordinaria. O en su defecto que acuda a la Defensoría del Pueblo, que en el marco de nuestras competencias constitucionales, que básicamente estarían dadas con la activación de garantías jurisdiccionales, poder atender los casos de violación del derecho a la comunicación. Mostró su desacuerdo además con que la Defensoría forme parte del Consejo de Regulación de Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom, pues asegura pasaría a ser juez y parte. Cuando se nos coloca en una instancia que formula política pública, nos pone en una situación muy difícil, porque si estamos decidiendo sobre política pública, luego ¿cómo vamos a poder supervisar? Y dijo que la Defensoría no está en la capacidad de asumir la transferencia administrativa de la Supercom. Porque esta implementación generaría un desbalance entre los derechos. La Defensoría del Pueblo tiene competencia para actuar sobre todos los derechos constitucionales. La Comisión de Derechos Colectivos continuará recibiendo observaciones de diferentes actores hasta el 18 de julio. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Por unanimidad, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales aprobó la propuesta de trabajo para el tratamiento de los proyectos de reformas al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Los comisionados coincidieron en que el análisis de la iniciativa corresponde al segundo semestre del 2018.
La presidenta de la comisión, la asambleísta Esther Cuesta, destacó algunas propuestas presentadas previo a la elaboración de los informes para el debate en el Pleno de la Asamblea. También quería manifestar algunos de los puntos que presentó el asambleísta Yandún, que tiene que ver con los convenios suscritos con Colombia. Yo tengo esta preocupación, René. Yo sugeriría que podríamos proponer una reunión de trabajo al canciller para que nos exponga sobre estos 45 o los que hayan convenios con Colombia, pero tal vez podría ser útil que antes de tener una reunión de trabajo con el canciller, tener el equipo asesor junto con los asesores de los asambleístas que consideren pertinentes, para nosotros primero prepararnos para esta reunión, revisar estos convenios para poder, creo, ir con mayores elementos a esta reunión y que pueda ser mayormente productiva. Darse a la fuga tras ocasionar un siniestro de tránsito podría ser sancionado hasta con la suspensión definitiva de la licencia de conducir. Esta propuesta fue presentada por la Agencia Nacional de Tránsito en la Comisión de Justicia, que actualmente analiza varios proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado continúa con el análisis de varios proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal, entre ellos los relacionados con los artículos en materia de tránsito. Pablo Calle, director de la Agencia Nacional de Tránsito, reveló varias propuestas, una de ellas con el endurecimiento de las sanciones a quienes ceden a la fuga tras ocasionar un siniestro de tránsito. Debe ser la revocatoria definitiva de la licencia de conducir. Según explicó, el 84% de conductores inmersos en un siniestros de tránsito se dan a la fuga. Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal sanciona con pena privativa de libertad hasta 12 años y la revocatoria definitiva de la licencia de conducir a la persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez o bajo algún tipo de sustancia prohibida y ocasione un accidente del que resulten personas fallecidas. En el caso de que una persona o más resulten fallecidas, se revoca de manera inmediata la licencia de conducir. La propuesta fue recibida por la Comisión de Justicia, que además también escuchó al gremio de los taxistas y choferes rurales del país. Los primeros piden mayor control a los conductores informales y los otros, flexibilidad para el transporte rural. Que exista la eficacia jurídica para que no solamente se sancione a los autos visibles, también a los autos invisibles a través de las plataformas tecnológicas de posicionamiento para el servicio de taxi. En las camionetas las personas vayan cómodamente sentadas, inclusive con carpas, para brindar una mejor seguridad y no el exceso a lo que antes lo hacíamos. Aún está pendiente la sesión de la comisión para votar el informe para primer debate del proyecto de reformas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El ministro de Hidrocarburos, Carlos García, y el gerente de Petroamazonas, Alex Galárraga, fueron recibidos ante la Comisión de Biodiversidad. La mesa analizó con los funcionarios la situación en torno a la explotación petrolera en el Parque Yasuní. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, aseguró que la explotación petrolera en el Yasuní se realiza con profundo respeto al ambiente. Me considero uno de los primeros veedores de este proceso y realmente es mi primer interés que las cosas se hagan bien. Alex Galárraga, gerente de Petroamazonas, aseguró que los campos 31 y 43 están en franco crecimiento y que son fundamentales en la extracción de crudo. Para el bloque 43, el plan de desarrollo contempla la construcción de 25 plataformas, en Ispingo 9, en Tambococha 4, en Tiputini 8 y Tiputini Norte 4. El número total de pozos a ser perforados en toda el área para una recuperación de recursos y reservas al momento de 1.700 millones alcanzaría un total de 650 pozos. Galárraga aseguró que se respetan las 300 hectáreas establecidas. Empezamos con 20.000 barriles, lo subimos a 40.000, 50.000 y actualmente ya estamos en el rango sobre los 60.000 barriles por día. Vanessa Estrella, de Relaciones Comunitarias, se refirió a la inversión que se realiza en esta área.
En reactivación de la economía en el área de influencia con servicios locales permanentes y mano de obra local, Petroamazonas invierte más o menos $453.000 mensuales. La comparecencia dejó satisfechos a los asambleístas de la Comisión de Biodiversidad. Freddy Alarcón y Juan Pablo Belín se pronunciaron. Ha habido avances significativos en el cumplimiento de la política ambiental, de la política extractiva. Invirtió $760 millones en estos bloques para extracción de petróleo. Claro, ¿cuánto retorno? ¿Cuánto estamos ganando como Estado en costo y beneficio? Sobre el campo Huispingo señalaron que todavía no se inicia la explotación porque se continúa trabajando en el tema ambiental. Clever Aranda, TVL Noticias. Representantes de organizaciones de defensa animal, delegados de la Defensoría del Pueblo, el presidente del Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal y asesores de legisladores sesionaron este miércoles para analizar acciones a fin de aplicar la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. En la sesión los presentes analizaron las condiciones en que son criados, alimentados y faenados los animales considerados para consumo. Se busca crear un reglamento que norme y garantice el bienestar animal. El legislador Jorge Yunda se pronunció. Hoy hemos tratado temas importantísimos sobre el faenamiento, las obligaciones básicas para el bienestar animal en el tema del consumo de la carne hacia los seres humanos. Representantes de organizaciones de defensa de los derechos de los animales sostienen que en granjas inyectan hormonas y otras sustancias para acelerar el proceso de crecimiento de las aves, lo que es un peligro para los consumidores. Es un animal que debería de vivir o llegar a ese peso o a ese estado físico en meses, a los 9, 10 meses, sin embargo eso se lo logra en semanas. Viven en un espacio reducido, comiendo día y noche, se les cortan los picos. También apuntan a que el faenamiento de reses y otros animales no es el adecuado. Los animales van en fila recta, observando claramente qué es lo que le está pasando al de adelante y teniendo mucho estrés, lo que además daña la calidad de la carne. Como usted sabe, produce toxinas que son dañinas para la salud. Desde Agrocalidad, institución encargada de velar por el cumplimiento sanitario, aseguran que hay avances en el país, pero que falta mucho por hacer. Reglamento de los mataderos y camales, se ha iniciado un proceso de registro de camales autorizados en donde cumplen las exigencias básicas de higiénicas sanitarias. Los aportes recogidos en la sesión serán de utilidad en la elaboración del reglamento. La próxima sesión será en 15 días. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión de Educación de la Asamblea aprobó el cronograma de trabajo para el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El ministro de Educación, Fander Falconi, realizó aportes para fortalecer estas reformas. El ministro de Educación sugirió 5 ejes para el fortalecimiento de la educación intercultural. El primer elemento me parece que está alrededor del fortalecimiento de derechos. Un segundo eje tiene que ver con la institucionalidad educativa y el modelo de gestión actual. Un tercer eje tiene que ver con el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe de nuestro país. Otro eje muy importante tiene que ver con la carrera docente y el escalafón de nuestros profesores. Otro eje tiene que ver con el régimen disciplinario y sancionatorio. La comisión recibió 8 proyectos de reformas a la LOEI. Para su discusión se aprobó el cronograma de trabajo en talleres. El legislador Israel Cruz presentará un proyecto para equipar las escuelas en las comunidades. Crear las escuelas completas unitarias en las comunidades del país. Glenda Cagua de la Federación de Educadores Populares sostiene que las condiciones en que trabajan no son las más adecuadas. Educadores populares por años han luchado porque se les dé el acceso a la seguridad social y se les ha negado ese derecho. Hoy somos un grupo vulnerable. Pedro Curichumbi pide se tome en cuenta la educación bilingüe. Un objetivo grande sería recuperar la institucionalidad. Eso significa tener una autonomía administrativa, financiera y, por qué no decir, también académica. El legislador José Chalá también fue invitado para realizar aportes. En donde nosotros aprendamos tanto de las costumbres, de la filosofía, de las historias de estos pueblos, que lamentablemente no los conocemos en cabalidad. Por eso es necesarísimo que estén en la currícula educativa.
El objetivo de los legisladores es aprobar en este año las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Clever Aranda, TVL Noticias. Y esta misma mesa, la Comisión de Educación acordó recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del proyecto de ley orgánica para fortalecer la participación de los artistas ecuatorianos en espectáculos y eventos públicos, de iniciativa de la asambleísta Amapola Naranjo. La proponente adelantó que sugerirá una reforma integral a la Ley de Cultura con el propósito de garantizar los derechos y bienestar de los artistas nacionales. Así lo explicó la asambleísta Naranjo tras la aprobación de este informe para el primer debate. Porque desde mi despacho hemos arrancado ya un proceso con la gente, con los actores culturales, de revisión integral de la Ley Orgánica de Cultura. La vamos a revisar, a debatir, a encontrar todos estos puntos que están afectando a los derechos de los trabajadores del arte para poder proponer, construir colectivamente las reformas. Dentro de ello estaría este tema, por ejemplo, una forma especializada de contratación con el Estado, que debería ser como antes era, una contratación directa. Ahora es un problema con la ley de contratación pública. Sobre ello, por ejemplo, debemos ya cambiar, y por esto es que yo me allanaría a la recomendación de archivo. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo de manera integral. Artesanos, agricultores, comerciantes, empresarios, representantes de medios de comunicación y ciudadanía en general de El Oro y Guayas tuvieron la oportunidad de dialogar con la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, tras su visita en dichas provincias. En su agenda desde territorio, la titular de la legislatura compartió los avances en cuanto al trámite de normativas ligadas a la producción y fomento del empleo. A pocos meses de asumir la presidencia de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en el marco del diálogo permanente y la participación ciudadana, visitó la provincia del Oro Machala, en donde le esperaban artesanos, agricultores, ganaderos, comerciantes y empresarios, quienes tuvieron la oportunidad de conversar sobre las demandas que enfrenta la capital bananera del mundo. Pedimos que en este gobierno sea atendido. Queremos crear la Secretaría o el Ministerio de Discapacidades en el Ecuador. La titular de la legislatura durante el encuentro destacó lo alcanzado en este tiempo desde la Asamblea Nacional, como la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, que busca, dijo, priorizar inversiones y generar incentivos. Calificó a la provincia como una de las zonas más productivas del país. También tiene importantes beneficios para incentivar el sector de la producción, sobre todo en una provincia tan rica como esta provincia del Oro y esta ciudad. En Machala, el bus interactivo recorrió las principales calles de la ciudad. Allí los ciudadanos tuvieron la oportunidad de aprender, observar y conocer de forma didáctica el trabajo de la legislatura. Entre otras actividades, la presidenta de la Asamblea participó de la sesión solemne por los 194 años de cantonización de Machala. En el acto, la titular de la legislatura entregó un acuerdo conmemorativo que resalta el aporte de su gente y el progreso de su ciudad. Para la generación de empleo, para la efectiva reactivación económica del Ecuador, con el aporte y el compromiso de todos y todas las ecuatorianas. La agenda de Elizabeth Cabezas, presidenta del Parlamento, continuó en Guayaquil. El diálogo sobre las reformas a la Ley de Comunicación y la seguridad en la frontera fueron aspectos abordados con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo del Guayas, además de otros medios de comunicación como El Expreso, El Universo, Grupo RTS y TVC, además de visitas protocolarias. En estos espacios aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la ciudadanía. Decirles a los ciudadanos que confíen en que las acciones que estamos haciendo dentro de la Asamblea realmente se están haciendo de total transparencia y de total acuerdo, sin que necesariamente esto implique ni condiciones de las partes, ni prebendas para nadie, ni repartos en lo absoluto. En su visita a ambas ciudades, la presidenta de la Asamblea resaltó el trabajo y apoyo de los asambleístas de distintas bancadas políticas, una vez que asumió el cargo al frente del Parlamento. Mariela Logroño, TVL Noticias. Minga chihuaychi kayukuna ñukunchik mikasna astawan willakunawan kikinpa wasiman chamukunchik. Reforma LOC
Kay derechos colectivos mingarishka pillanka kapukuna imami ashtawan kay ley de comunicación kamachi mushu yachina manta rimanakushpa katikunkuna. Kay kutin imaka kay defensora del pueblo hatun tananaku itapusha guarmi imami kaypi imashina ya kay kamachi pi yoyaykuna sakirinata rixichishpa rirka. Cronograma Código Seguridad. Kay Soberanía y Relaciones Internacionales Mingarishka Pillanka Kapukuna Pishashtawan Rimanakushpa Katikunkuna kay Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público Kamachi Mushu Yachina Manta. Shinayati Esther Cuesta Apugima Kashna kay Kamachi y Mashina Sakirina Manta. Shinayati y Maya Mushu Yaikuna Charina Manta mi Kaipika Kashna Rixichishpa Huillarka. Tránsito Reformas COIV. Shinayati kashna kay kamachi imata mushuyachina mantami kashna kay justicia mingarishka okupi rimanakushpa katikunkuna. Kay kutinka kashna kay antawakuna pipurichi runakuna yakitukushpa chingarikpi imaka paykuna pagiñi fangata anchu chinamikan nishpami kay mayaykuna imataka kay Agencia Nacional de Tránsito tananakuita pushak runakuna imasakishpa rishkakuna. Reforma LOI. Shinayati kay educación mingarishka uku imapimi shinayati gastawan apukunaka rimanakushpa katikun kay kutin imaka kay orgánica de educación intercultural kamachi mushu yachina imashina paktana mantami yankana pagña willaykunata allichishka kuna. Fander Falconi kay hatun llaqtapi yachaita pushak runa imami kaypi kashna kay mushu yachina kuna imashina paktana manta rixichirka. Actividades Presidenta de la Asamblea Nacional, Kashna Kay Mamayakta Tananaku Itapushak, Hatun Apugimami Kay Kutin Imaka Kay El Oro, Shinayati Guayas, Marca Kuna Manchayaspa, Ayukunawa, Tandanaku Ikunawan, Shinayati, Huillachishpa Yanka Runa Kuna Iwawan, Ribanakurka, Shinayati Kay Kutin Imaka, Imashina Yanka Ikuna Ñawpak Makatina Manta, Kashna Kay Yanka Ikuna Mirarina Manta, Yaktapi Pacta Kamachikuna Rurashpa, Yanka Ikuna Ñawpak Makatikushka Imatami, Rixi. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Atención, el presidente de la República, Lenín Moreno, remitió oficialmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio las ternas para la designación de la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Las ternas estarán integradas de la siguiente manera. Primera autoridad de la Procuraduría, Íñigo Salvador Crespo, doctor en Jurisprudencia y magíster en Relaciones Internacionales. María Amparo Albán, doctora en Ciencias Jurídicas con una maestría en Derecho Económico, y Juan Pablo Aguilar, doctor en Jurisprudencia y magíster en Derecho. Mientras que para la primera autoridad de la Superintendencia están David Aldo Sperber, doctor en Jurisprudencia y magíster en Derecho, Yanina Tatiana Osejo, abogada, especialista en Relaciones Internacionales, y Jorge Hernán Baeza, abogado y magíster en Propiedad Intelectual. Una comisión técnica será la encargada de verificar los requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes y presentará su informe de recomendación al Pleno del Consejo de Participación Transitorio para la correspondiente designación. Esta tarde llegó a Ecuador el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. La visita a nuestro país tiene el objetivo de estrechar las relaciones bilaterales. Su paso por Ecuador culminará este jueves y se tiene prevista una declaración conjunta entre Pence y el presidente Lenín Moreno, mediante la cual darán a conocer los acuerdos alcanzados en la cita. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, llegó desde Brasil a Ecuador esta tarde. Su estadía en nuestro país durará menos de 24 horas, pues forma parte de una gira por Latinoamérica. La visita del segundo mandatario del país norteamericano a Ecuador tiene el objetivo de estrechar las relaciones bilaterales. Los temas de diálogo están relacionados con defensa y seguridad y futuras negociaciones de acuerdos comerciales. En su agenda prevista para este jueves consta que a las 9:30 se ha recibido con honores en el Palacio de Carondelet. A las 10 horas mantendrá una reunión bilateral con el presidente de la República, Lenín Moreno, y luego de ello se tiene previsto una declaración conjunta para conocer los acuerdos alcanzados en la cita. A las 12:45, Pence partirá rumbo a Guatemala, país con el que culmina su gira por América Latina, y luego regresará a su país. Debido al contingente de seguridad, desde el mediodía de hoy hasta las 13 horas de este jueves, se aplicó un operativo en el centro histórico de Quito, que es estrictamente resguardado por la Policía Nacional.
Esta sería la tercera ocasión en la que un vicepresidente de los Estados Unidos visita Ecuador. La primera visita vicepresidencial ocurrió en 1958 y la segunda en agosto de 1984. En el transcurso de este año se han evidenciado acercamientos por parte de Ecuador con varias autoridades de Estados Unidos, como por ejemplo con el subsecretario adjunto de Defensa estadounidense. El Ministerio del Interior y el embajador de Estados Unidos en Ecuador firmaron acuerdos bilaterales para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. En mayo, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, adelantó que las negociaciones para un acuerdo comercial entre ambos países podría iniciar el segundo semestre de 2018. Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador en balanza comercial petrolera y no petrolera, con alrededor del 32% de exportaciones. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente la revisión de las actividades de la agenda de la Asamblea Nacional para este jueves 28 de junio, 9:30. La asambleísta Mónica Alemán, presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, invita al Foro Internacional Legislando en Clave de Mujer. Será en el Salón de Expresidentes, segundo piso, Palacio Legislativo. A las 10:30, sesión del Pleno número 524, varios temas a tratar: la entrega del acuerdo de reconocimiento al doctor Juan Pablo Cruz Carrillo, entrega del acuerdo de homenaje póstumo al señor Ángel Medardo Luzuriaga, la entrega del acuerdo y condecoración Vicente Rocafuerte al Club Liga Deportiva Universitaria de Quito, el trámite de un proyecto de resolución para solicitar a la Corte Constitucional la interpretación del primer inciso del artículo 422 de la Constitución, conocer y resolver respecto a una resolución del CAL del 7 de mayo pasado y el trámite del informe para el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código de Procesos. De esta manera, amigos, finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión